Todo sucedió tan rápido que ni siquiera entendí completamente lo que sentía o lo que había hecho. Cuanto más pensaba en ese momento, en ese minuto, la culpa dentro de mí seguía creciendo. Tal vez hablar de ello aliviará la carga o tal vez lo hará todo aún más confuso, pero este secreto se siente demasiado pesado para mantenerlo dentro. La verdad es que me da vergüenza incluso hablar de ello, pero parece ser la única manera de finalmente dejar ir lo que me ha estado atormentando. Esa tarde, mi mamá estaba en la oficina de nuevo. Todos sabían cuánto amaba su trabajo. Ser Laura Martínez significaba ser trabajadora, responsable y siempre tener el control. Mi mamá trabajaba como gerente de compras en una gran empresa y a menudo se quedaba hasta tarde en la oficina. Algunas noches ni siquiera volvía a casa. Su pasión por el trabajo siempre me había dejado sintiéndome un poco sola, pero para ella esto era simplemente normal. Esa noche estábamos solo Alejandro y yo en casa, el nuevo esposo de mi mamá, el hombre perfecto, 45 años, musculoso, bien arreglado y gerente de recursos humanos. Para otros, Alejandro podría parecer atractivo, amable y carismático, pero esa noche era mucho más a mis ojos. En cuanto a mí, soy Valeria, tengo 23 años y estoy en mi último año de la escuela de arquitectura. Mi vida siempre ha sido ordenada y bajo control, gracias a mi amor por los deportes. Siempre me he mantenido en forma, soy la capitana del equipo de voleibol de la universidad, lo que me da un estatus especial tanto entre mis amigos como en cómo me veo a mí misma. Me gusta cuidarme, mi cabello, mi piel, mi ropa siempre han tenido que estar perfectos. Me consideraba fuerte, disciplinada y organizada hasta esa noche. Las cosas no se suponían que sucedieran así. Esa noche comenzó como cualquier otra noche ordinaria, pero no tardé en darme cuenta de que no había nada de ordinario en ella. Si disfrutas escuchar historias como esta, asegúrate de suscribirte a mi canal y ver este video hasta el final. Confía en mí, esta es una historia que no querrás perderte. Esa noche había preparado una buena cena para mi mamá y Alejandro. Mi mamá había llegado temprano del trabajo, pero honestamente puedo decir que no levantó la cabeza de su computadora portátil en todo el tiempo. Incluso cuando nos sentamos a cenar, seguía revisando las notificaciones en su teléfono. Así es mi mamá, dedicada a su trabajo y conocida por su disciplina, pero no podía ignorar la distancia entre ella y Alejandro. Las cosas habían comenzado a cambiar un año después de que se casaron. Alejandro es tranquilo, maduro y romántico, lo sé de él. De hecho, cuando él y mi mamá empezaron a salir, solíamos hablar mucho sobre esas cualidades suyas, pero ahora es imposible no notar la tristeza en sus ojos. Durante la cena todos elogiaron la comida, incluso mi mamá, que entre bocados apresurados logró decir dulcemente: «Esto está increíble, Valeria, gracias». Pero antes de que la cena terminara, agarró su bolso y dijo: «Tengo algunas cosas que terminar en la oficina, puede que vuelva tarde», y se fue. Cuando Alejandro cerró la puerta detrás de ella y regresó a la mesa, había una expresión de cansancio en su rostro. En silencio comencé a recoger los platos mientras él se servía un vaso de agua y miraba por la ventana. Algo se sentía mal. Alejandro usualmente irradiaba una energía positiva, pero esa noche era diferente. Después de terminar los platos, fui a la sala. Alejandro estaba sentado en el sofá mirando fijamente la pantalla oscura del televisor. Me senté a su lado y le pregunté suavemente: «¿Estás bien?». Pareció sorprendido por un momento, luego giró la cabeza hacia mí y me dio una leve sonrisa. «Estoy bien, Valeria, solo un poco cansado, supongo», pero por sus ojos pude decir que estaba diciendo lo contrario de sus palabras. El silencio se prolongó, sintiendo un impulso dentro de mí. Dije: «Sabes, Alejandro, no estoy acostumbrada a verte así». Hizo una pausa por un momento, luego respiró hondo y dijo: «Algunos días son más difíciles que otros». El trabajo de Laura, su pasión, lo entiendo, realmente lo hago, pero a veces no sé, solo me siento un poco solo. Su voz se quebró ligeramente. Nunca esperé que admitiera algo así. Alejandro siempre fue del tipo calmado, sereno y fuerte, pero en ese momento era tan humano. Todo lo que pude decir fue: «Tienes razón». El peso del momento cambió la atmósfera en la sala. El silencio se sentía como si nos separara y de alguna manera nos acercara al mismo tiempo. Quería ayudarlo, hacerlo sentir mejor, pero ¿cómo? Después de que mamá se fue a la oficina, Alejandro había puesto una película en la sala. Estaba estirado en la esquina del sofá, cambiando perezosamente de canal con el control remoto.
Sus ojos estaban en la pantalla, pero estaba claro que su mente estaba en otro lugar. Sin decir nada, me dirigí a la cocina. Decidí hacer café no porque realmente quisiera una bebida, sino porque no quería que se sintiera solo. Unos minutos después, regresé a la sala con 2 tazas de café. Hice una para ti también, dije con una sonrisa. Él levantó la vista un poco sorprendido. Luego sonrió suavemente mientras tomaba la taza. Gracias, Valeria. Eso es muy considerado de tu parte. Me senté en el extremo opuesto del sofá. Había algunos cojines entre nosotros, pero incluso estando tan cerca de él se sentía diferente. En la televisión se estaba reproduciendo una película romántica. Siempre supe que Alejandro era un tipo romántico, pero me sorprendió que estuviera viendo algo tan cliché. Sonreí levemente y dije, no te imaginaba viendo este tipo de películas. Él se encogió de hombros. A veces son buenas para distraerte de las cosas, dijo, dejando su taza en la mesa. Además, un momento emocional aquí y allá no está tan mal, ¿verdad? A medida que nos adentramos en la película, la conversación comenzó a fluir. Comentábamos sobre ciertas escenas, reíamos ocasionalmente o debatíamos las decisiones de los personajes. La voz calmada y profunda de Alejandro y la forma en que me prestaba toda su atención agitaban algo extraño dentro de mí. Las escenas de la película de alguna manera hacían que los momentos de silencio entre nosotros se sintieran aún más pesados. En un momento sentí su mirada sobre mí. Al principio no dijo nada, pero noté que intentaba desviar la mirada. Fue entonces cuando me di cuenta de que había cruzado inconscientemente mis piernas, haciendo que mis cortos pantalones negros se subieran un poco. Mi camiseta, debido a la forma en que estaba sentada, se ajustaba más de lo habitual. Mientras intentaba ajustarme sutilmente, no pude evitar preguntarme si sus rápidas miradas significaban algo o si solo me lo estaba imaginando. En ese momento, aunque no dijo una palabra, la leve expresión en sus ojos me emocionó e inquietó al mismo tiempo. Combinado con las escenas románticas que se reproducían en la pantalla, el aire en la habitación se volvió denso. Intenté parecer tranquila por fuera, pero por dentro era un desastre. Finalmente, no pude soportarlo más. Creo que me estoy cansando un poco, voy a subir y descansar, dije abruptamente, levantándome. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza y dijo, por supuesto, Valeria, buenas noches, pero había algo oculto en su voz. Tan pronto como llegué a mi habitación, cerré la puerta y respiré hondo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Lo que acababa de sentir y esa sutil tensión que noté me asustaron. No podía definirlo completamente, pero sabía que necesitaba huir de esos sentimientos. Me acosté en mi cama, cerré los ojos, pero su mirada no salía de mi mente. Incluso después de retirarme a mi habitación, la presencia de Alejandro permanecía en mis pensamientos. Las escenas de esa película y la extraña tensión entre nosotros seguían reproduciéndose una y otra vez en mi cabeza. Cuanto más pensaba en lo perfecto que era Alejandro, más crecía la culpa dentro de mí. Cuando se casó con mi mamá, todos sabían que era romántico y leal. Era el tipo de hombre que traía estabilidad, disciplina y una sensación de seguridad a la vida de alguien. Para una mujer tan trabajadora y ocupada como mi mamá, Alejandro era como ganar la lotería, pero al mismo tiempo no podía evitar notar lo físicamente atractivo que era. Los anchos hombros de Alejandro, su mirada carismática y esa sonrisa calmada que aparecía cuando hablaba, era difícil no sentir algo incluso para alguien como yo. Esas miradas que noté durante la película era como si algo hubiera cambiado. Estaba casi segura de que él también me había notado. Cuanto más estos pensamientos invadían mi mente, más me sentía culpable y extrañamente emocionada. Estaba enojada conmigo misma, no debería sentirme así, no estaba bien. Pero el latido acelerado de mi corazón y las sensaciones que surgían dentro de mí silenciaban cualquier pensamiento lógico. Durante mucho tiempo no me había dado cuenta de cuánto impacto tenía la presencia de Alejandro en mí. Ahora todo era demasiado claro. Esa noche finalmente me quedé dormida en medio de estos pensamientos confusos. Incluso en mis sueños, el rostro de Alejandro estaba allí. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la vergüenza que sentía era abrumadora, pero deshacerme de estos pensamientos parecía imposible. A medida que pasaban los días, las cosas entre Alejandro y yo comenzaron a cambiar. En las noches en que mi mamá estaba en el trabajo, a menudo terminábamos solos juntos.
Nuestras interacciones se volvieron más familiares, incluso si al principio era sin intención. Al principio estaba un poco tímida e incómoda, pero el comportamiento calmado y amigable de Alejandro me tranquilizaba. Cada vez que lo miraba, sentía una chispa dentro de mí. Con cada día que pasaba me encontraba más atraída hacia él y al mismo tiempo me odiaba por sentirme así. Estaba casi segura de que Alejandro también notaba el cambio. Esos momentos en que nuestras miradas se encontraban, la sutil electricidad que sentía, enviaba tormentas a través de mí cada vez. Saber que él también me notaba me hacía feliz de alguna manera, pero también me aterrorizaba. Y luego finalmente llegó esa noche, mi mamá estaba en la oficina de nuevo para otra reunión tardía. La casa estaba tranquila, igual que esa primera noche, pero esta vez había algo más en el aire, una tensión, una anticipación. Mi corazón latía con fuerza, sin saber qué vendría esa noche. No podía dormir, mis pensamientos iban y venían entre Alejandro y los extraños sentimientos que tenía por él. Mi corazón latía descontroladamente y las emociones caóticas en mi mente parecían mantenerme pegada a la cama. Al darme cuenta de que no podría dormir, decidí levantarme. Llevaba mi camisón de satén rojo favorito, la tela fina y suave se sentía como una caricia contra mi piel. Eran más de las 2 a.m. Me dirigí silenciosamente a la cocina, pensando que tal vez un vaso de agua ayudaría. En el momento en que entré en la cocina, mi respiración se detuvo. Alejandro estaba allí. Era el tipo de persona que usualmente dormía antes de la medianoche, pero esta noche claramente era diferente. Había una botella de vino vacía en la mesa y estaba sacando una segunda de la nevera. No llevaba camisa, su espalda ancha y musculosa estaba al descubierto y con cada movimiento los músculos de sus hombros se flexionaban, las líneas de su espalda parecían una escultura bajo la tenue luz de la cocina. No podía apartar mis ojos de él. Cuando Alejandro cerró la nevera y se dio la vuelta, me notó. «Valeria, ¿no puedes dormir?», preguntó, su voz cansada pero calmada. Intenté recomponerme. «Sí, algo así. ¿Por qué sigues despierto?», pregunté, apoyándome en el mostrador de la cocina. Él sonrió levemente y levantó la botella de vino. «A veces solo necesitas despejar la mente, pero beber solo se vuelve aburrido. ¿Te gustaría acompañarme?». Dudé, pero no pude decir que no. «Claro», dije, y mientras servía otra copa me deslicé en la silla a su lado. Al principio hablamos de cosas triviales, una charla ligera, pero a medida que vaciábamos nuestras copas, la conversación se profundizó. Hablamos sobre mi mamá, el trabajo de Alejandro, la vida en general. Me recordó una vez más lo maduro y calmado que era. Su apertura me tranquilizó y antes de darme cuenta, la risa llenaba la tranquila cocina. «Estas sillas son un poco incómodas, ¿no?», dijo Alejandro después de un rato, su mirada enviando un pequeño escalofrío por mi espalda. «¿Quieres ir a la sala? ¿Es más cómodo allí?». La idea de estar a solas con él en otra habitación me hizo sentir un poco inquieta, pero asentí. Nos levantamos y nos dirigimos a la sala. Alejandro se acomodó en el sofá y yo me senté a su lado. El espacio entre nosotros se reducía, tanto física como emocionalmente. El vino nos había dejado a ambos un poco mareados. Mis ojos seguían desviándose hacia las fuertes manos de Alejandro, la ligera barba en su rostro y la forma en que se movía con tanta confianza. Él también me miraba, largo y significativo. «Valeria», dijo, su voz baja. En ese momento mi corazón latía tan rápido que todo a mi alrededor se sentía como un borrón. Mirándolo a los ojos, susurré unas pocas palabras temblorosas. «Eres realmente guapo», dije, mi voz temblorosa, «y perfecto en todos los sentidos». La atracción que sentía hacia él se hizo aún más fuerte. Mis ojos se fijaron en los suyos y lentamente apoyé mi cabeza en su hombro. Por un momento, tal vez más, solo éramos nosotros, nada más existía, solo nosotros y ese momento. Alejandro apoyó suavemente su cabeza contra la mía y nos quedamos allí en completo silencio por un rato. Luego, nuestras miradas se encontraron de nuevo y estábamos tan cerca que ninguno de los dos podía apartar la vista. Y entonces todo estalló. No pude detenerme, mis labios rozaron los suyos, valientes y suaves. Luego de nuevo, más profundamente esta vez, un beso lleno de pasión. Dimos un paso más juntos sin necesidad de una sola palabra.
Cuando la mano de Alejandro descansó en mi cintura, una calidez se extendió por todo mi cuerpo, sacudiéndome hasta el fondo. En segundos, me encontré en sus brazos mientras me acercaba más. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Había emoción, pero también duda. Sin embargo, en ese momento solo éramos nosotros. Mientras las manos de Alejandro se deslizaban desde mi cintura, sentí cada movimiento recorrerme. Inclinando ligeramente mi cabeza, me acerqué demasiado para resistirme más. En el calor del momento, besé su cuello, el suave toque de mis labios enviando oleadas de sensación a través de mí. Ese momento estaba más allá de todo, nada más importaba, solo estábamos viviendo en él. Mi cuerpo se derretía en el calor de las manos de Alejandro. Cada movimiento que hacía parecía más deliberado que el anterior. Mis manos vagaban por sus hombros y cuello, temblando mientras la intensidad del momento me consumía. Estar tan cerca de él, sentir el deseo en cada toque me dejó completamente embriagada. La mirada de Alejandro se clavó en la mía, profunda e intensa. En ese instante, el resto del mundo se desvaneció. Nada importaba excepto estar con él. Cuando mis manos finalmente cedieron y se envolvieron alrededor de su cuello, lo sentí aún más cerca de mí, llenando cada centímetro del espacio entre nosotros. Cuando los brazos de Alejandro se apretaron alrededor de mi cintura, atrayéndome firmemente hacia él, olvidé todo lo demás. Todas mis dudas, mis miedos desaparecieron. Estaba llena de nada más que la abrumadora necesidad de estar con él. Mis labios encontraron los suyos de nuevo, y a medida que nuestros besos se profundizaban, mi cuerpo se negaba a alejarse. Cada toque, cada movimiento se sentía como si mi alma entera le perteneciera. Mientras las manos de Alejandro se movían con más certeza e intención, igualé su ritmo, atraída hacia él con igual intensidad. Nuestros besos apasionados borraron toda distancia entre nosotros. En mi mente solo había un pensamiento: sentir esto, ser suya. Abrí los ojos después de lo que parecieron horas de silencio, dando vueltas inquieta en la cama. Eran casi las 4 de la madrugada. Vi a Alejandro moverse silenciosamente, saliendo de la cama y recogiendo su ropa del suelo. Mi visión aún estaba borrosa, pero estaba congelada en el impacto persistente del momento. Mientras observaba a Alejandro dirigirse a su habitación, mi mirada se detuvo en mi camisón rojo. Todavía estaba en el suelo, como un recordatorio de todo lo que acababa de suceder. Mi cuerpo se sentía agotado y el vino seguía en mi sistema, cerrando mis párpados. Mis pensamientos giraban con los sentimientos y el caos de la noche, y eventualmente caí en la inconsciencia hasta la mañana. Cuando desperté con la primera luz del día, me costó abrir los ojos. Mi cabeza latía y aún estaba aturdida por el vino. Intenté juntar las piezas de la noche, pero entonces todo con Alejandro volvió de golpe. Sus manos, sus labios, los momentos que compartimos, lo hermoso que fue, lo extraño que se sintió. Pero ahora, a la luz del día, todo lo que sentía era vergüenza. El camisón seguía en el suelo, el satén rojo y el encaje brillaban como si se burlaran de mí con recuerdos de la noche anterior. Lo recogí rápidamente y lo metí en el armario. Me moví rápido, pero el caos dentro de mí solo crecía. ¿Qué había hecho? Necesitaba llegar al baño, necesitaba calmarme, escapar de esos momentos aunque fuera solo por un segundo. Agarré ropa interior limpia y me dirigí al baño. Cada paso que daba traía destellos de la noche, el calor de Alejandro, la sensación de sus labios en los míos, pero ahora todo lo que sentía era culpa ahogándome. Esa noche había sido hermosa, pero también un desastre. ¿Qué había hecho? ¿Qué me estaba pasando? El agua caliente de la ducha alivió algo de la tensión en mi cuerpo, pero no podía sacudirme la pesadez dentro de mí. Cuando salí, me miré en el espejo. El agotamiento en mis ojos, la culpa que no desaparecía, podía sentirlo todo. Respiré hondo, tratando de calmarme, y me dirigí hacia los sonidos que venían de la cocina. Mamá y Alejandro estaban desayunando. Me sonrieron, pero sus sonrisas no me trajeron consuelo. En cambio, añadieron al peso que me oprimía. Era como cargar con una carga que no entendía del todo. Destellos de la noche anterior, esos besos, sus manos, esos momentos, Alejandro tan cerca, la intensidad en sus ojos. No tengo hambre esta mañana, murmuré, mi voz ronca y temblorosa. Todas las emociones que no quería nombrar burbujeaban dentro de mí. Culpa, confusión, nada se sentía igual. Podía sentir el incómodo silencio en la habitación, colgando pesado como una nube. Solo necesitaba alejarme de alguna manera.
Más tarde, al pasar por la cocina de camino a mi habitación, eché un vistazo a la sala y los recuerdos me golpearon como una ola, esa noche con Alejandro, besándonos yendo juntos a mi habitación. Mi pecho se apretó al pensarlo. Era extraño, pero de alguna manera también era mágico. Me sentía dividida, atraída hacia él, pero aterrorizada. El tumulto dentro de mí seguía creciendo y creciendo. Sabía que no podía soportarlo más, quedarme aquí con estos sentimientos era imposible. Pensé mucho tratando de averiguar qué hacer y finalmente encontré mi respuesta. No podía quedarme, necesitaba irme, así que empaqué algunas de mis cosas y decidí salir temprano en la mañana antes de que alguien se diera cuenta. No sabía cómo explicarlo a nadie, pero no lo necesitaba. Esta casa, esta vida, ya no eran para mí. Necesitaba salvarme a mí misma y marcharme era la única manera.